también, y algunos se van a reír por lo que diga, pero este calor en esta ciudad se lo debemos a Macri. Y no es chiste, ningún chiste. En esta ciudad, en este barrio donde estamos nosotros, en nuestra comuna, tenemos 0.4 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Entonces, este calor se lo debemos en parte. No solamente nos destruye lo que teníamos como espacio verde, sino que nos suma espacios verdes. Así que, en parte, este calorcito también. Lo digo para que entremos un poquito más en clima de que necesitamos cambiar esta realidad que nos circunde en la ciudad de Buenos Aires desde hace 8 años. Y para esto, en la Unidad Básica Homero Mansi, pensamos que no hay que tener miedo a las urnas, por varios motivos. Primero, porque el miedo es una herramienta de dictadura, sino de democracia. Segundo, porque aquellos compañeros que sean elegidos por el voto de los vecinos o del ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires se va a ver fortificado por la legitimidad que da esa herramienta de la democracia. Tercero, porque los compañeros que lleguen a ser los competidores después de las PASO van a tener el sólido respaldo político de la militancia que acompañamos para que estuvieran en ese lugar. Y cuarto, porque estamos convencidos, seguros, absolutamente seguros, que mediante las PASO, los mejores de nosotros vamos a estar ocupando los lugares más importantes. Queremos PASO para jefes de gobierno, PASO para legisladores y elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para comuneros. En esta concepción de lo que es este marco electoral en la Ciudad de Buenos Aires, es que nosotros acá tenemos nuestro candidato para estas elecciones de las PASO. Y acá lo tenemos con nosotros para que hable con ustedes. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo agradezco a todos los compañeros de la Homero Mansi, de la Corriente Nacional y Popular, que se han sumado a esta aventura en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de una construcción colectiva, horizontal, transversal, de abajo hacia arriba, en donde lo que queremos es construir una mejor ciudad para todos nosotros. La queremos construir sobre otros valores, sobre otros principios, sobre otras ideas, pero también sobre otra metodología de construcción política. Así que acá hay peronistas, radicales, socialistas, independientes, de izquierda, un montón de compañeros y compañeras que tenemos sí un punto en común, que es el apoyo y la convicción al proyecto nacional y popular. Me río, digo, los negros también son bienvenidos. Gracias. Un amigo, negro. Que no sé si es del palo, pero es amigo. Sí. Vale. No, yo lo que quiero decir es que no podemos construir un proyecto de ciudad aislado de un proyecto de país. Porque no lo pudimos construir cuando no había proyecto de país o cuando el proyecto de país era otro, era el de la entrega. He conocido buenos y grandes dirigentes políticos y sociales que tuvieron en los 90, incluso en la crisis del 2000, responsabilidades electivas, intendentes, gobernadores, e independientemente de su buena voluntad, era imposible gobernar en un país que estaba arrodillado a los grandes intereses de los grupos económicos concentrados. Es decir, cuando hay una política de ajuste, no puede haber redistribución de riqueza, equidad, igualdad, educación, salud, ni en una ciudad ni en una provincia, porque no se funciona ni se trabaja aislado del país.
Pero sí, en cambio, se puede tener un proyecto de país pujante y una ciudad que no redistribuye la riqueza, como es la ciudad de Buenos Aires. Pero que si uno no lo denuncia, no lo analiza, no lo decodifica para que el otro lo pueda ver, parece que todo anda fenomenalmente bien. ¿Por qué? Bueno, porque en los últimos 10 años la Argentina creció a un 100% y la ciudad de Buenos Aires creció a un 100%. El tema es cómo. Y cómo se redistribuyó ese crecimiento. Y esto es lo que nosotros venimos a combatir con las ideas políticas y a refundar desde otra concepción. Cuando algunos candidatos, incluso de nuestro propio Frente para la Victoria, dicen, bueno, podemos mejorar lo hecho, yo digo, ¿desde qué lugar? Porque en todo caso podemos mejorar la bicicenda, podemos mejorar el metrobús, es decir, podemos discutir alguna medida puntual y concreta y podemos discutir cómo se mejora, si es más ancha, si es más angosta, si tiene que ser doble mano, si tiene que ser una única mano, si tiene que ser de un cemento así, de un cemento asado. Pero podemos mejorar sobre las bases actuales la salud pública, la educación pública, la cultura de esta ciudad. No lo podemos mejorar, lo tenemos que cambiar. Porque esas bases, esa filosofía sobre la que se funda, es la que nos diferencia, es la que nos distingue y es la que nos hace pensar en dos modelos de ciudad y de país absolutamente diferenciados. Ahí hay un eslogan, yo ahí se lo borro, ahí hay un eslogan que dice empieza otra ciudad. ¿Por qué decimos empieza otra ciudad? No la pensamos tirar abajo, construir de vuelta, no. Queremos empezar una ciudad sobre otros valores. Y esos otros valores, para nosotros, voy a apagar esto, tiene que ver con lo que hoy está en juego. En este momento, lo que predomina en la ciudad de Buenos Aires es una política de mercado. Y nosotros decimos que queremos construir otra ciudad. El Estado sobre el mercado. La solidaridad sobre el individualismo. Los derechos sobre los negociados o sobre los negocios privados. Y alguien puede decir, bueno, fantástico. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿En qué me modifica? Muy sencillo. Y vamos a ir punto por punto para desarrollar un programa de gobierno que se base en otros principios. Porque si se basara en los mismos principios que el macrismo, lo único que estaríamos es profundizando las desigualdades y las injusticias. La Argentina duplicó su Producto Bruto Interno en los 11 años de gobierno kirchnerista. Pero hay un dato que es interesante en la política nacional. En los primeros años del ex gobernador riojano, que luego fue presidente, entre 1990 y 1995, el PBI de la Argentina creció un 60%. En esos 5 años, es decir, el Producto Bruto Interno, la cantidad de bienes y servicios, creció algo más de un 50%. Sin embargo, en ese mismo periodo, la desocupación pasó del 8% al 17%. Y la pobreza se multiplicó por 3. Significa que se generó más plata, pero se generaron más pobres y más desocupados. Es decir, la plata se la quedaron menos y los más perdieron no solo lo que tenían, no solo en el reparto, sino también lo que tenían. Es decir, hubo un traslado de riqueza de los que menos tenían a los que más tenían. Y esto es un dato estadístico. Menem gana la elección del año 1995 con el 17,3% de desocupación y había arrancado en el 8%. Entonces uno dice, ¿y esto cómo fue posible? Fue posible porque él decía, estamos mal pero vamos bien, al final del camino vamos a encontrar la lucecita, al final del túnel, síganme, no lo voy a defraudar. Y los grandes medios de comunicación, que eran los voceros de las grandes corporaciones económicas, le decían a la gente que había que seguir apoyándolo
porque ese era el único camino, ¿sí? No íbamos a perder el último tren de la historia. En ese contexto, a pesar de que duplicó la desocupación, sacó más votos que la primera vez. Y uno dice, ¿cómo es este fenómeno? Bueno, Gramsci lo llamaba el consenso de las minorías, el consenso hegemónico. Y uno dice, ¿cómo? Si hay consenso, no hay hegemonía. No, era muy sencillo. Muy sencillo. La minoría imponía a la mayoría su punto de vista, pero necesitaba de los medios de comunicación para imponer ese punto de vista. Y Gramsci analiza este fenómeno con Mussolini cuando él está en la cárcel. Mussolini era dueño del Popolo Italia, me parece que se llamaba el diario. Desde allí convenció a la mayoría de la población que lo mejor que le podían pasar era aplicar esas ideas. La batería de medios de comunicación, beneficiarios directos del proceso de concentración económica, convencieron a la población que lo mejor que le podía pasar era seguir apostando a esta persona, porque en algún momento nos iba a ir bien, la famosa teoría del derrame, ¿sí? Cuando el vaso se llene, lo que desborde, casi nos ahogamos todos, ¿no? Con lo que desbordó. Pero digo, esa fue la teoría la famosa teoría del derrame. Una mentira brutal en América Latina que termina con el Caracazo en Venezuela, con el estallido del 2001 en Argentina, etcétera, etcétera. Ahora, en ese contexto, el país había crecido, pero había crecido la pobreza, la desigualdad, la desocupación, porque había una traslación de dinero infernal a los grupos concentrados. Entonces uno dice, ¿y qué pasó en la Argentina a partir de Néstor Kirchner? El PBI creció un 106%, es decir, algo más del doble, pero con una diferencia: la desocupación bajó del 25 al 7 y la pobreza se redujo a menos de un dígito. Es decir, que hubo una redistribución de la riqueza. El reparto de los beneficios fueron a parar a todos los sectores, incluyendo los que menos tenían, porque salieron de la situación de indigencia y de la situación de pobreza. ¿Cómo? Con aumento de salario, aumento del mínimo vital y móvil, las paritarias libres, la asignación universal por hijo, las AFJP, la generación de 6,5 millones de puestos de trabajo, la posibilidad de jubilación de 3,5 millones de argentinos. Es decir, hubo una política económica a nivel nacional que generó riqueza, y esa riqueza se redistribuyó. ¿Cómo? No solo bajaron los índices de mortalidad infantil, sino que se crearon 6 millones, porque la plata, en lugar de ir a pagar las coimas y la deuda externa, fue a generar un modelo económico de expansión basado en el consumo interno y en la inclusión social. Ese modelo se aplicó en todo el país. Por eso el PBI de Argentina creció, pero el PBI de la ciudad también creció. Es decir, la Buenos Aires del 2001 o del 2005, cuando yo era secretario de Cultura de la ciudad, del año 2003 hasta principios del 2006, en el año 2005 el presupuesto de la ciudad era 5.000 millones de pesos. Año 2015, 10 años más tarde, es de 85.000 millones de pesos. Este es el crecimiento económico de la ciudad. En el año 2005 la deuda externa de la ciudad era 0. Hoy la deuda externa de la ciudad está rondando los 2.500 millones de dólares. Es decir, 4 veces la que tenía Macri cuando asumió. Entonces uno dice, ¿qué modelo está llevando adelante? En un esquema de país que crece, una ciudad, un modelo de país que crece, que se desendeuda, que tiene una deuda externa privada por debajo del 9% del Producto Bruto Interno. Macri este año destina más plata en su presupuesto al pago de intereses de deuda externa que a vivienda. Esto es lo que nos diferencia. Es una diferencia de modelos. Entonces, cuando algún compañero nuestro, mirando las encuestas, porque a Macri le da bien, cree que en el discurso tiene que decir, vamos a mejorar lo hecho,
Yo le digo, no, compañero. En todo caso podemos discutir con qué material hacemos alguna obra, pero vamos a discutir la esencia de este modelo, que en un momento de crecimiento excepcional de la Argentina, los índices de mortalidad infantil de la zona sur son los mismos que en la crisis del 2001. En el país que bajó la mortalidad infantil, el único distrito que la subió es el de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en Belgrano la mortalidad infantil está en el 5 por 1000 y en Valvanera está en el 11 por 1000. ¿Esto qué significa? Que estadísticamente un chico que nace en Valvanera tiene un 50% más de riesgo de fallecer antes del año de vida que un chico que nació en Belgrano. Lo estamos condenando a morir simplemente porque nació pobre. Y esto es un dato estadístico que en el 2015 lamentablemente se va a volver a repetir. Es decir, hay algunos chicos que van a morir simplemente porque nacieron pobres y no tienen asistencia, porque no existe el Estado. Entonces, uno dice, en eso concretamos las diferencias. El Estado frente al mercado. Ejemplo, vivienda. El gobierno nacional construyó 400.000 nuevas viviendas en todo el país. El otro día, un precandidato del UNEN me dice, el gran déficit del gobierno nacional es el déficit habitacional. Digo, se ve que no saliste de la gente. Digo, se ve que no recorriste, pero en serio se lo decía. Es un buen muchacho, siempre abre valla, lo conozco. Digo, no recorriste. ¿Dónde está la vivienda? 50.000 en el Chaco, 45.000 en Misiones. A mí me ha tocado en Misiones, el IPRODA, que es el Instituto Provincial de la Vivienda, inaugurar barrios completos. Ellos creen que nosotros ganamos las elecciones porque le damos el choripán, la chapa, cuando en Misiones el Frente Renovador para la Concordia, que es ni más ni menos que la UCR y el PJ juntos, sin la UCR y el PJ, que han quedado en manos de las derechas más tradicionales, es decir, Puerta por el PJ, Ramón Puerta y la UCR con cualquiera, pero digo, la parte nacional y popular de estos dos grandes movimientos gobiernan hace 12 años. ¿Saben cuántos establecimientos educacionales en 12 años se han inaugurado? 418, uno por cada pueblo en cualquiera de los niveles. Yo dirijo un programa en el gobierno nacional que son las casas de la historia y la cultura del Bicentenario. Ellos tienen cerca del aeropuerto el centro del conocimiento, un gran centro de exposiciones, de investigación, digo como si fuera eso, Babilonia, pero junto con el gobierno nacional inauguramos 9 centros culturales de la historia y la cultura del Bicentenario en Misiones, 5 hospitales de alta complejidad. Entonces la gente, ¿por qué lo vota? Porque tienen escuelas, porque tienen hospitales, porque tienen asistencia social, porque tienen trabajo, porque tienen cultura. Pero desde acá se dice el clientelismo político. Si eso es clientelismo político, digo, eso es hacer política para los que menos tienen. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos construir sobre otros valores, decimos, mientras en el país se construyeron 400.000 nuevas viviendas y 500.000 soluciones habitacionales, en la ciudad de Buenos Aires, que se construyeron 20 millones de metros cuadrados en 10 años, solo 100 viviendas se hicieron desde el Estado. Y esos 20 millones de metros cuadrados que se construyeron, el 90% corresponden de Rivadavia hacia el norte. No hubo inversión pública, solo hubo inversión privada. Cuando termine el gobierno de Macri, la inversión privada en materia de viviendas va a significar que el norte es 9 veces más rico que el sur antes de empezar el gobierno, porque ahí estuvo la inversión. Y el Estado, en lugar de invertir en infraestructura para generar condiciones para los sectores medios y los sectores humildes en el sur de la ciudad de Buenos Aires, deja todo librado al mercado. Yo hace unos meses di una charla en la Facultad de Arquitectura, en la cátedra de planificación, y primero eran 400 alumnos en la cátedra de García Espí. Me llevó Rolo Macera, se lo digo a Claudio Prol, que es arquitecto, amigo y lo conoce. Entonces, me enredé con el cable, perdón.
Ahora sí, es que estaba ahí, me tiraba el micrófono, tiraba la mesa o me caía de la silla. Entonces, ¿qué sucedió? Los chicos, estudiantes de cuarto año, 400 alumnos. Tengo dos anécdotas para contar de esa charla, porque una se relaciona con una charla del día siguiente. Esos 400 alumnos se habían dividido en 8 equipos, uno por cada uno de los 8 barrios del sur de la ciudad, desde La Boca hasta Soldán. Y hacían un análisis de cómo estaba el barrio, su infraestructura. Y en el segundo cuatrimestre tenían que hacer propuestas de planificación urbana. Pero ¿cuál era la mayor preocupación de los pibes? Bueno, en el sur de la ciudad, en estos barrios, solo se valoriza el terreno alrededor de los centros comerciales. No hay posibilidad de ningún emprendimiento en el sur del sur, porque como los terrenos no valen, nadie construye, hay villas y la gente los ocupa. Cuando me tocó hablar a mí, les dije, miren muchachos, la concepción que ustedes han presentado es una concepción desde una mirada estrictamente privada. Porque el tema es, ¿cuál es el rol del Estado en generar las condiciones de infraestructura, no para que el terreno valga más y entonces los privados construyan, sino para que la gente viva en mejores condiciones y el Estado construya para incorporar a la gente de la marginalidad al tejido social y al tejido urbano? Y esto es lo que hay que hacer. Es decir, el Estado interviniendo con recursos económicos en ese presupuesto de 5.000 millones de pesos del año 2005, que era muy exiguo. El presupuesto para vivienda social era el 5,4% del total. Ahora que son 85.000 millones de pesos, es el 0,9%. Y nosotros decimos, con el 5,4% del actual, que era el mismo porcentaje que teníamos, podemos construir en terrenos propios 7.000 viviendas por año. Desde el Estado. ¿Y qué significa terrenos propios? Terrenos del gobierno de la ciudad. Es decir, el costo es cero. El gobierno pone el terreno a costo cero. ¿Y cuál es el costo de la vivienda? Si lo construye el Estado, el costo de construcción. Y si lo hace un privado a través de un fideicomiso, el costo más la ganancia del constructor, sin valor del terreno. ¿Qué hizo Macri? En las únicas tierras públicas que utilizó, las vendió. No construyó, las vendió. ¿A quién? A emprendedores inmobiliarios. ¿Quién ganó la oferta? Toribio Chaval, que fue el que más puso. Entonces Macri se vanagloria. Recaudé 125 millones de pesos en la venta de los terrenos donde se están construyendo 15 edificios a $2.500 el metro cuadrado. ¿Cuál es nuestra propuesta del Estado frente al mercado? Construimos nosotros 15 edificios. Contra el recibo de sueldo, se sortean por el Banco Ciudad, como es el Procrear, financiado a 20 años, al costo. Y el costo seguramente, yo no sé cuál será hoy el costo real de construcción, pero debe estar a un 40% de ese valor, $1.000 el metro cuadrado, más o menos. A 20 años. Es decir, la persona, y esto no es que no se puede hacer. Yo el viernes estuve en Río Grande, Tierra del Fuego. El intendente de Río Grande tiene, o todo Tierra del Fuego, una particularidad. No se puede hacer una programación acerca de el futuro, porque si se instala una fábrica vienen 2.000 personas. Digo, tienen problemas. No es que crece vegetativamente la población. Se abren 2 fábricas y hay 5.000 personas nuevas sobre una población de 80.000. O 10.000 nuevas. Digo, crece el 10% en un año. Entonces es muy difícil proyectar. Comprar un terreno, como los salarios son altos, comprar un terreno, lo vendían los privados a 400.000 a 500.000 pesos un terreno. ¿Qué hizo el intendente? Expropió una estancia. Un escándalo, ¿sí? Le dijeron de todo. Y creó un impuesto del 20% del impuesto inmobiliario para un fondo fiduciario.
al día de hoy lleva entregado 2.000 lotes a un costo de 160.000 pesos financiado en cuotas. Eso es una política pública. La gente puede comprar el terreno, el municipio le pone todos los servicios, luz, agua, cloacas, gas, electricidad, y el hombre lo paga con su trabajo. Esto es lo que queremos nosotros para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando yo digo construimos desde otros principios, en la práctica es esto. El Estado frente al mercado es esto, una intervención de políticas públicas para generar condiciones para que, si no es como la fiebre amarilla en el siglo XIX, los que se iban al norte se salvaban de morir y los que se quedaban en el sur, que eran los pobres o los negros, se morían con la fiebre amarilla. Y por eso nació el barrio norte. Provocó tres cosas la fiebre amarilla: una mortalidad enorme, que se fueron al barrio norte y que tuviéramos que crear el cementerio de la Chacarita porque no alcanzaban los cementerios que había. Digo, nada, la única intervención del Estado fue hacer un cementerio. De ese Estado liberal del siglo XIX. Nosotros queremos un Estado que no haga cementerio o que construya guetos sin muros, porque lo que hace el gobierno macrista es expulsar a las márgenes, y las márgenes están fuera del sistema. ¿Qué queremos nosotros para salud? Obviamente mejorar el sistema hospitalario, que funcionen todo el día, que se den turnos todo el día, que haya el doble de médicos, de enfermeros y de mucamas. Pero también decimos que si la salud es un derecho, mientras eso se reconstruye, nadie en la ciudad de Buenos Aires que no tenga obra social o prepaga, es decir, aquellos que no tienen trabajo y que tienen que ir al hospital público y que para operarse tienen que esperar 9 o 10 meses, hago convenio con todas las obras sociales y con todos los sanatorios de la ciudad de Buenos Aires. Si le cobro los impuestos como jefe de gobierno, le doy la atención médica. Eso es la intervención del Estado, que es garantizar el derecho a la salud. Lo mismo el derecho a la educación. Hay que construir 33 escuelas en la zona sur de la ciudad. Y podemos seguir de esa manera en todo lo que ustedes quieran. Pero hay dos anécdotas, mientras me voy deshidratando, muy interesantes con respecto a las políticas públicas y a cómo, sin necesidad de ir a la peluquería, le han hecho un lavado de cabeza a algunos sectores de nuestra porteñidad. En esa charla frente a los 400 estudiantes, en un momento determinado, el profesor pregunta: ¿quién de ustedes, 400 eran, con su trabajo puede comprarse un departamento? Uno levantó la mano. Uno. Todos sospechamos que lo hizo por las chicas. Nadie le preguntó si era cierto o no. Pero, o los chicos. Exactamente. Pero era, uno imaginó que simplemente era por langa. Pero supongamos que no, que efectivamente uno de 400 podía comprarse, uno de 400, clase media porteña en cuarto año de una facultad, que es cara para estudiar, uno de 400. Entonces quedaba claramente explicitado que la vivienda es un problema. Al día siguiente voy a dar una charla a la Asociación Cristiana de Jóvenes y me recibe la comisión directiva, y yo muy contento le digo que el plan de vivienda son 7.000 viviendas por año para los sectores medios en los terrenos propios, y la urbanización en 4 años de todas las villas, lo que significa la construcción o reconstrucción de las 52.000 viviendas que tienen las villas. Termino de decir todo eso y el tipo me dice: ¿y para la mayoría qué propuesta tiene? Entonces uno dice, de 400 estudiantes uno solo puede comprar un departamento, y vas a un lugar y construir vivienda parece que es un problema de otro. Obviamente le hablé de la basura, del tránsito, y dije, en alguna lo tengo que agarrar. Ahora, yo tengo un perro en casa que se llama Evo, que lo encontré en la calle, nada, y mi mujer encontró otro que dijo, en 24 horas lo vienen a buscar porque tiene correa.
Martita hace 2 meses que está en casa. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el chiste? La queríamos colocar. Entonces me acordé de esa anécdota. Entonces uno me dice, ¿y muerde? No, de ninguna manera. Dice, yo necesito a alguien guardián. No, también muerde. Pensé con ese tipo, digo, en alguna le tengo que dar, algo le tiene que molestar. Si viaja en subte, viaja como el ojete. Si venís en colectivo, también. Si venís en auto, digo, salvo que no viaje. La basura en algún momento te tiene que... Digo, pero nosotros tenemos un sector de la población que no termina de captar que si le molesta que la gente en los márgenes de la ciudad tome terrenos y se instale con carpas, la única solución es construir viviendas. Yo tengo el defecto de ser abogado. Y cuando estudié Derecho Penal, que nunca lo he ejercido el derecho laboral, si un preso se escapa de la cárcel sin matar a nadie, sin herir a nadie, no se agrava su condena. ¿Por qué? Porque el espíritu de libertad es inherente al ser humano. Entonces, no es que le agravan la condena o lo vuelven a condenar. Nada, lo agarran y lo vuelven a meter adentro, pero cumple la misma condena. Entonces, el derecho a la vivienda también es un derecho inalienable. El derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, pareciera que vivimos en una ciudad que hay un sector de la población que se conforma con darle palos y a otra cosa. Entonces, me enerva cuando algún compañero dice, nosotros lo vamos a hacer mejor. Cagá. Menos escuelas, menos hospitales. Digo, hacerlo mejor que el macrismo es profundizar una política de injusticia. Yo sé por qué lo hace. Porque las encuestas dicen, bueno, no nos podemos tirar en contra, no las paso, voy a ser el más antimacrista de todos. Porque vamos a bajar este discurso, venimos a ganar la ciudad de Buenos Aires para hacerla distinta. No para tirar abajo lo que está bien hecho. Ni el Metrobús, mira, en la 9 de julio no me gusta por dónde va, pero no vamos a volver a romperlo. Podría haber ido por los costados, bueno, ya está. Ahora, la política del Metrobús no soluciona el tránsito y el transporte lo soluciona el tema de los subtes, las estaciones de transferencia, tener el boleto único entre colectivo, tren y subterráneo, cobrar la misma tarifa, no tener que pagar 3 veces para hacer un mismo trayecto. Ahora, lo hecho está, salvo que sea una monstruosidad. La bicicenda, en todo caso, José María tiene propuestas muy interesantes, digo, todo conecta a Palermo, a mí me viene bárbaro porque me queda cerca, pero digo, nada, si vos querés ir para el otro lado, no. En todo caso discutiremos, primero, la conectaremos en toda la ciudad de Buenos Aires, y después discutiremos si tiene que ser doble mano, si tiene que ser una sola, si por una cuestión hasta de seguridad del tránsito, la calle que va tiene que tener la mano que va y la que vuelve. Digo, ¿cuántas veces el auto se comió a uno que venía por el otro lado? Porque tu cabeza está pensada para doblar para el tránsito y no esperando que venga la bicicleta del lado que no te acordás que va a venir. Pero eso es una discusión menor. Esto no es discutir una política pública. En todo caso, esto es ver cómo hacer mejor las pocas cosas que uno considera que han avanzado. Sí, una ciudad verde no es pintar los tachos de basura, es educar a la gente para que clasifique la basura, para trabajar con cooperativas de trabajo, para que lo reciclable sea utilizado en la industria, para que los recicladores no tengan que meterse en el tacho para reciclar y puedan retirar la bolsa de tu casa. Para eso, primero le tenés que enseñar a la gente, después le tenés que dar la bolsa, y enseñarle a la gente es con los porteros, con los maestros de escuela, en las comunas. Digo, nosotros queremos esa ciudad. Queremos una ciudad donde el transporte no sea una pesadilla, pero para eso hay que invertir plata. Digo, queremos una ciudad donde el norte y el sur no esté separada como si fuera el arroyo Maldonado sin entubar, ¿sí? Como en la década del 30. Lo que nosotros queremos es que el Estado invierta en infraestructura y no abandone a la gente, porque las pocas veces que el Estado invirtió en infraestructura se dio un fenómeno al revés. Todo valía más caro y entonces se expulsaron a los que estaban en la zona. Doy un ejemplo. En mi gestión en la Secretaría de Cultura compré
escrituré yo mismo, la Usina del Arte, ahí en Barracas. Ese era un proyecto que implicaba trabajar con la gente del barrio. La vez pasada, hablando con un grupo de teatro, con Ademar Bianchi, bueno, con toda la gente de La Voz de Barracas, me dicen, casi me desalojan. ¿Por qué? Y porque hace 25 años que alquilo este galpón y ahora que queda cerca de esto que se revalorizó, el tipo me quería cobrar 5 veces más. Tampoco sirve eso. Digo, no es poner algo para expulsar a la gente, porque esto es lo que han hecho las ciudades europeas. En Europa, Barcelona, que siempre se la menciona tanto como planificación urbana, a diferencia de Medellín, que incorporó, ¿sí? ¿Qué hizo Barcelona? Expulsó a los pobres. Barcelona tuvo dos grandes eventos. Uno, las Olimpiadas. Uno ya no sabe si el evento fue para hacer un negocio inmobiliario o aprovecharon el evento para hacer el negocio. Digo, no sé qué fue primero, pero Barcelona tuvo dos. Uno, que me parece que fue anterior. Cuando hicieron las Olimpiadas, arreglaron todo el puerto que estaba degradado. Hicieron la Barceloneta, lo mismo que hicieron Puerto Madero, y todos esos departamentos que era la Villa Olímpica después se cotizaron como se cotiza hoy Puerto Madero. Y después se avivaron y dijeron, 10 años más tarde vamos a hacer otra cosa, que la inventaron, que fue el Foro Mundial de las Culturas en el 2004. Lo único que quedaba donde vivían los pobres, hay hoteles 6 estrellas. Hicieron un gran centro cultural a escala regional, es decir, a escala europea, para miles de personas, y lo único que hay es riqueza al por mayor, porque la Unión Europea se los pagó. Entonces uno se pregunta, ¿en qué ciudad queremos vivir? Porque si todo es negocio, todo va a terminar siendo caro en Buenos Aires y van a terminar expulsando a todos de todos los barrios. Si nosotros no cambiamos el Código de Planeamiento Urbano actual, está permitido construir en este momento unidades para 10 millones de personas. Somos 3 y es imposible porque hay 3 que circulan. Imaginen esto multiplicado por 2. Entonces, nosotros decimos que venimos a construir sobre otros valores una ciudad más justa, más equitativa, más igualitaria. Y no son conceptos vacíos, sino que tiene que ver con la realidad cotidiana, la de todos los días. Si me olvido algún temita, para no ser tan largo, guapo, temita importante, apuntar. Nuestro candidato a legislador José María de Vega. Entonces, diré yo. Entonces, para llegar a las PASO, nosotros estamos proponiendo también una construcción metodológica diferente. Yo no quiero que Cristina me elija con el dedo, porque me parece que es un fracaso, no porque me elija a mí, sino que a cualquiera que elija con el dedo, aclaro, por la duda. No me corten, no me editen. Yo creo que la metodología del dedo es un fracaso, porque ya fracasamos. Digo, si queremos salir tercero cómodo, yo ya le digo cómo, ¿sí? La intención es salir segundos y pelear el balotaje, pero para eso tenemos que construir desde otro lugar. Lo más rico e interesante de este proceso político, además de su convicción, su coraje, su fortaleza, su liderazgo y su contenido político, es la diversidad. La diversidad de historias que acá nos encontramos. Peronistas de origen, radicales de origen, socialistas de origen, movimientos sociales, independientes, que cuando creíamos que la política ya no nos podía dar ninguna solución, cuando estábamos resignados a la nada, me acuerdo en el año 95, le hice un reportaje a Eduardo Galeano, que se cumplían 25 años de las venas abiertas, y era un momento terrible en Argentina, en Uruguay, en Brasil, de neoliberalismo, y él me decía cosas muy profundas, pero sin futuro del neoliberalismo. Él me decía algo así como, el neoliberalismo fue un viaje con más náufragos que navegantes.
Dice, son más los que quedaron en el camino que los que llegaron a la otra orilla. Y el tipo resignado me decía, los asesinos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, dos políticos asesinados en la dictadura, dice, hoy caminan en Montevideo por la calle Michelini y Gutiérrez Ruiz. Eso que era el fin de la historia, el fin de las ideologías, de golpe, cuando todo voló por el aire, porque la gente explotó, porque estábamos en la última de las miserias, generó una contracorriente en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, que permitió otra América Latina crecer al 100%, redistribuir la riqueza, incorporar en Brasil 40 millones de pobres al sistema de consumo y de los sectores medios. Y lo que sucedió en América Latina hay que preservarlo, cuidarlo, porque es único. San Martín y Bolívar se abrazaron en Guayaquil. Digo, nosotros estudiamos la historia, a mí me apasiona, me encanta la historia, pero uno la estudió a partir de la historia de Mitre, a partir de la historia liberal. Yo me acuerdo que tuve a Levene hijo, el que fue después presidente de la Corte, que ya era viejo, por Claudito lo tuve de viejo, que nos enseñaba por los libros de Levene padre, el historiador más importante de la Argentina. Y cuando llegó la época de Rosa, dice, no la vamos a estudiar. Fue un dictador. Así nos formábamos. Entonces, el abrazo de Bolívar y San Martín en Guayaquil, cargado de misterio para la historia liberal, pero que de misterio no tenía nada. Era gente comprometida con sus ideales, que creía en la patria grande y que creía que el continente americano o sudamericano tenía que estar unido y se tenía que independizar desde México hasta el sur en una unidad de criterio y de pueblos y de sentido común. Entonces yo digo, ¿qué diferencia hay en la perspectiva histórica entre el abrazo de San Martín y Bolívar en Guayaquil que al no al ALCA entre Chávez, Lula y Kirchner? Cambiamos el método, el sable por la palabra, pero fue una gesta emancipadora, que tuvimos la posibilidad de ser contemporáneos, vivirla y trabajar en ella, y a veces perdemos la dimensión por la contemporaneidad, pero que además sabemos que los mismos enemigos de aquella patria grande son los que acechan hoy. Los que fusilaron a Dorrego son los que entregaron la banda oriental al Brasil, porque no querían que los uruguayos, que eran más revolucionarios que los porteños, se incorporaran al territorio de Buenos Aires. ¿Saben ustedes que Artigas estuvo en contra de la declaración de independencia uruguaya y nunca quiso volver del exilio? Porque él soñaba con la patria grande. Artigas nunca dijo Uruguay. En todo caso tenía la Confederación o la Organización de los Libres del Sur, que era la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y lo que es hoy Misiones. Entonces uno dice, esa era la ideología, que nos la cambiaron en el camino y nos hicieron creer otra cosa, primero por el imperialismo inglés y francés, y luego el norteamericano. No es que me volví loco y empecé a hablar de cualquier cosa. Lo que digo es, nosotros estamos entrando a una elección de la ciudad de Buenos Aires, donde lo que suceda acá va a repercutir en la elección de octubre. Algunos compañeros de ruta no quieren que haya paso, o quieren limitar las pasos, y no quieren que haya competencia a legisladores y a comuneros. Y yo humildemente le digo, muchachos, ustedes le van a ir a decir a Cristina que vamos a sacar el 15% de los votos y hundir cualquier posibilidad de elección presidencial en la Argentina porque se quieren guardar 4 bancas en la legislatura. Yo no rompí 30 años de militancia en el radicalismo para hacer esto. Para eso lo hacía ya, que son especialistas en hacer eso. Digo, uno rompió con su historia porque está construyendo un futuro. Pero no es que me pasa a mí, le pasa a todos los que venimos. Y sin embargo, además de ser un gobierno absolutamente peronista, es un gobierno que nos contiene a todos los que no lo somos, porque es un gobierno del campo nacional y popular.
Y el campo nacional y popular se expresó con Irigoyen en 1916, con Perón y Eva Perón en la década del 40, con Alfonsín en la primera salida de la democracia, con Néstor y con Cristina. Y después también tuvimos algunos presidentes del campo popular en elecciones maniatadas, tramposas, con proscripciones, porque uno no puede decir que Ilia era del campo antiguo, pero digo, en errores estratégicos y claves que jugó la política argentina entre peronismo y antiperonismo, los militares, a ver, no solo los militares, los grupos concentrados de la economía, que gobernaron la Argentina desde el puerto de Buenos Aires, y la volvieron a gobernar después de la Guerra Civil, a partir de 1862, con Mitre, tuvieron que dar elecciones libres por primera vez en 1916. Quiere decir que los que nos hablan de república omitían, pensaron que iba a decir, se cagaban en la república, no, obviaban la república porque no se votaba. En 1916 el pueblo votó y la chusma llegó al gobierno y no se la bancaron. Y en 1930 esas oligarquías usaron a las Fuerzas Armadas como ejército de ocupación en su propio país. Entre 1930 y 1983, con el interregno de Perón y algún otro, al que también derrocaron. Y bombardearon la Plaza de Mayo, mataron a más de 300 personas y durante una década y media la gente no sabía que se había bombardeado la Plaza de Mayo. Hoy puede pasar cualquier cosa que está en red y en cadena nacional en todos los canales de noticias. Y estamos discutiendo con una calavera si el tiro entró por acá, entró por allá, si le ataron las manos, si no le ataron las manos. Los aviones de guerra de la Marina Argentina ametrallaron y bombardearon a civiles en la Plaza de Mayo cuando algunos de los que está acá ya habían nacido, otros no habían nacido y otros eran muy chiquitos. Si esto ocurriera en la Argentina de hoy, sería inolvidable para generaciones. Sin embargo, yo soy de la generación que me crié enterándome a escondidas de que esto había pasado y que había más de 300 muertos y más de 1000 heridos. Y hoy, por una muerte, digo, una muerte es un escándalo porque es una vida. Bueno, bombardearon la Plaza de Mayo. Entonces, lo que uno dice es, esta elección es crucial, no solo para cambiarle el sentido a la ciudad de Buenos Aires, sino para generar el mayor consenso y cantidad de votos necesarios para defender el proyecto nacional y popular. Por eso nosotros vamos a ir a las PASO. Hoy se estaba firmando el Frente para la Victoria. Han puesto los compañeros del PJ un piso para que nadie acceda. La verdad que se vuelven a equivocar, pero esta vez le vamos a dar pelea. Pelea entre compañeros, vamos a ir a las PASO, nos vamos a presentar lista en todas las comunas, vamos a presentar lista de legisladores y yo voy a encabezar la lista jefe de gobierno. Y vamos a hacer eso para ganar, porque creemos que no solo el contenido tiene que ser distinto, sino que la construcción tiene que ser diferente. Es decir, es el pueblo el que tiene que decidir quién es su candidato, y no el dedo de nadie, por más importante que sea ese dedo, y por más que uno quiera a la Presidenta de la Nación. No tenemos que hacer cargar a la Presidenta de la Nación con una decisión que tenemos que tomar nosotros los que vivimos acá, y nos tenemos que hacer responsables de las decisiones que tomamos. Si no, los errores son siempre de ella. No, acá hay una dirigencia que no se quiere hacer cargo, bueno, nosotros nos queremos hacer cargo de la ciudad donde vivimos. Entonces, entre peronistas, radicales, socialistas, todos kirchneristas, vamos a armar listas comuna por comuna. Comuna por comuna. Con nuestros mejores hombres y mujeres, para pelear a quien sea. Y el 7 de marzo, o unos días antes, vamos a estar oficializando las listas, pero un par de días antes vamos a estar presentándolas en sociedad, diciéndole queremos competir. Así que a partir de mañana vamos a ir a buscar los avales, son 200 avales por comuna, 1000 avales para legisladores, para jefes de gobierno, y ahí vamos a estar, dentro del frente electoral que tenemos que estar, pero defendiendo con convicción y no guardándole el lugar a nadie. Digo, la posibilidad que me ha dado la vida de ser parte de este gobierno lo voy a agradecer siempre, y de haber puesto mi granito de arena en ideas, en la disputa, en la pelea, en la defensa. Digo, porque cuando las tormentas arreciaban,
no eran todos los que ponían la cara en defender. Y lo vamos a seguir haciendo. Mañana hago doblete. A las 9 con Máximo Montenegro y a las 10:15, porque tengo que llegar de un canal al otro, en Intratable. Y si me invitan a la madrugada, donde sea, también vamos. Lástima que de la ciudad después no te preguntan nada. Hay que hablar de Mirta Legrand. Pero a lo que voy es, nada, yo la verdad que los invito a pensar, a reflexionar, a participar, a votarme. A participar, acá hay que participar para que la cosa cambie. Defender el modelo, la mejor manera de defender el modelo nacional es ir comuna por comuna, acompañando a los compañeros. Nosotros vamos a presentar en la Comuna 3, claro que vamos a presentar la Comuna 3, y la Homero Mansi va a encabezar la Comuna 3, y el Evita va a encabezar la Comuna 7, y todos los compañeros de cada una de las fuerzas políticas van a encabezar su comuna, Miles, Forja, las 5 unidades básicas del peronismo que nos acompañan, el sí de Carlos Raimundi, vamos a estar todos, absolutamente todos, porque creemos en las construcciones horizontales, creemos en la participación de la gente y no le tenemos miedo a las elecciones. Y prefiero que sea el pueblo que me diga que este no es el momento y que tengo que esperar a la próxima, y que nadie me diga que me tengo que ir a mi casa, no me voy a ir. Nadie se va a ir a su casa, porque no estamos defendiendo un puesto en la legislatura, estamos defendiendo un proyecto que se pone en juego en octubre y que los grupos económicos concentrados, que intentaron con los golpes de mercado que derrocaron a Alfonsín y no pudieron, que intentaron con las desestabilizaciones policiales y no pudieron, que sublevaron a los productores del campo, a los dueños de la tierra como si fueran pequeños agricultores y no pudieron, a los acreedores de la deuda externa que no pudieron, a los fiscales y los jueces, socios de la corrupción de la Argentina, de los grupos económicos. Yo en el año 2009, hoy alguien me preguntaba, yo no me acuerdo ni dónde, estuve hoy sí hablé de la ciudad con mi amigo Novarecio en Infobae TV. Hay que ir al terreno enemigo, Me decían, pisa acá en la arena. Yo dije, no, porque esta se ve que es la que te traga. De mi amigo Adán, bueno, cuando fui al programa, me dice, ¿y usted cree que hay un partido judicial? Yo digo, mira, en el año 2009 yo escribí una nota en el diario Página 12 que se llamaba Golpear la puerta de los juzgados. La nota se titula así, Golpear la puerta de los juzgados. Y yo decía que los grupos económicos que habían intentado desestabilizar por todos lados para impedir la acción del gobierno habían contado a un sector del Poder Judicial para impedir que las leyes que sancionaba el Congreso se pudieran aplicar. Eran los famosos amparos que daban los jueces a Rolín. Esto evolucionó, no es que se frenó. Ya no hacen amparos, ya acusan de terrorismo a la presidenta, sin ningún tipo de fundamento. Y después aparece muerto un fiscal, y ellos que tienen que investigar hacen una marcha a la Plaza de Mayo para echarnos la culpa de que matamos al fiscal. Si eso no es un golpe de Estado, ¿qué es? Y me preguntaba el periodista, ¿y esto cómo se arregla? Esto me lo preguntaban en Córdoba, hoy subí al Facebook la nota en Radio Nacional Córdoba. ¿Y esto cómo se arregla? Y le contesté, ganando las elecciones de año. Esto se arregla ganando las elecciones de año, porque el sistema político, que en la década del 70, Balbín dijo, el que gana gobierna y el que pierde ayuda, hoy, el que pierde está intentando desestabilizar al gobierno para que los grupos económicos vuelvan a retomar el poder. Entonces, la única posibilidad, no tenemos posibilidad de diálogo con la oposición. Si no quieren, se levantan del Congreso, se van, te boicotean, te llaman asesino, ladrón, corrupto. No es casualidad, como decía el negro Raimundi el otro día en la charla en la Comuna 11, que el mismo día que Polichito se llama, ¿cómo se llama? Policita. Es difícil, El mismo día que Policita denuncia a Cristina, hay un pedido de juicio político contra Dilma Rousseff y hay un intento de golpe de Estado
contra Maduro. Como decía el viejo riojano, casualidades permanentes. Entonces, mis queridos chichipíos, estamos en un momento crucial de la Argentina. Mientras nos despertemos y leamos en la tapa de Clarín que somos lo peor del mundo, es que vamos ganando, y el día que nos despertemos y hablen bien del gobierno de turno, es que perdimos la batalla. La batalla hay que seguir dándola en todos los terrenos, y para ganar la elección nacional hay que ser la mejor elección de la ciudad. No tengo la menor duda que la construcción que nosotros estamos haciendo es la mejor, no en hombres y mujeres, porque acá están los muy buenos y en otro lado también los hay muy buenos, pero creo que nos diferencia el método de construcción. Queremos que todos participen, que todos puedan ser, que todos peleen para hacerlo y que juntemos la mayor cantidad de votos posible y ganar. Y si no nos toca, que el que gane nos representa, que el pueblo lo consagre y que juntemos la mayor cantidad de votos posible para garantizar el triunfo en el mes de octubre. Así que, gracias. Deshidratar el candidato. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta sobre algún tema que no se haya tratado. Sí, allá. Quería preguntar, quizás, bueno, José María, que es tu candidato a mí de lo que me preocupa mucho también es cómo actuamos como primera minoría en la ciudad de Buenos Aires. Si es ideal ganar y instalar nuevos valores en la ciudad, pero si eso no sucediese, quisiera saber cómo es el plan B para operar como primera minoría de la oposición. Yo te voy a contestar mi parte y José María te va a contestar la de él. Como yo soy candidato a jefe de gobierno, en el hipotético y remoto caso que perdiera, voy a liderar la oposición. Esa es mi aspiración, liderar la oposición a Macri. En ese hipotético caso, ¿qué pensás hacer, Tivello? Justamente, en esto de liderar la oposición, digamos, empezar a generar, creo que es lo que tenemos que hacer, las instancias de diálogo y negociación con las otras fuerzas que están dentro de la legislatura y que lamentablemente muchas veces nosotros vamos por otro lado, ¿no? Donde terminamos, seguramente tu pregunta viene por ahí, negociando algunas cuestiones que la verdad no deberíamos hablar de nosotros. Mira, hay que ser opositor a todo lo que estemos en contra, hay que tener proyectos propios y obligar de alguna manera al macrismo a aprobar esos proyectos o a pagar los costos públicos de la no aprobación de esos proyectos. Pero para eso hay que tener voluntad de ser la oposición. Queremos ser oficialismo, queremos ganar, y si no, vamos a ser la oposición. Es interesante que lideres, en el hipotético caso, que lideres a la oposición, porque lo que nos ha pasado siempre con los candidatos en la ciudad es que una vez que se pierde un puesto ejecutivo, se van a las arenas nacionales y la ciudad sigue quedando un poco en la deriva. Esta es la idea nuestra. Mira, el año pasado, el 27 de marzo del año pasado, tomamos la decisión de lanzar la precandidatura. Lo hicimos en una conferencia de prensa en el Torcuato Tasso, recorrimos todo un año. Yo te diría que el único grupo político que creció fue este. ¿Por qué? Porque hoy somos 5 partidos políticos, movimientos vecinales, 5 unidades básicas, y pretendemos de acá al cierre de lista seguir creciendo. Pero lo hicimos con lo mismo, dialogamos, caminamos los barrios, seguimos caminando, obviamente hicimos propaganda, pusimos afiches, pero tratando de convencer con una propuesta concreta. Hemos tenido un centenar de reuniones con organizaciones sociales, económicas, culturales, deportivas. Les planteamos lo que pensábamos y los escuchamos. Y ahora, en estas horas que se cerraba en este momento el Frente para la Victoria, desde las 4 de la tarde estamos esperando que se cargue el cartucho para poder firmar,
estaban ahí para firmar el acta, estoy dialogando con otras fuerzas políticas del frente diciéndoles, anunciemos lo más temprano posible que vamos a presentar una lista en conjunto, porque me parece que esto no es una acción individual, y discutamos los mejores hombres y mujeres con trayectoria y militancia, porque alguien me decía hoy, de otra fuerza política que forma parte del frente, me dice, hay que poner a alguien que tenga gancho, y digo, mira, cualquier decisión que nosotros en este espacio tomemos va a ser una decisión desde la política y consensuada con todas las fuerzas que forman parte de este espacio. No es que nosotros ponemos a un deportista o a un actor porque junte más votos. No, el deportista y el actor nos van a acompañar. Y si tienen que ocupar el lugar 15º, pero el primer lugar en la foto, lo van a hacer. Porque nosotros respetamos a la militancia. Y nosotros queremos, obviamente, que es la militancia con cierto conocimiento público, porque además tendré que ganar una elección. Pero digo, en todo caso la prioridad es de la política. Y si perdemos, perderemos con la política. Nosotros queremos priorizar en las comunas el trabajo que vienen haciendo cada compañero en la comuna. No queremos poner a alguien que, la boleta viene con premio, un GPS para saber dónde queda el barrio. Ya ha pasado, ¿eh? ¿O no? Sí, totalmente. Creo que aparte, lo que estaba mencionando Gustavo, es coherente con el planteo que nosotros hacemos de efectivamente volver a la participación. Si hablamos de política, no podemos dejar de hablar de participación, no podemos dejar de concluir si no es con el pueblo y con los ciudadanos, y si hablamos de esto tenemos que volver a la ley de comunas, que lamentablemente está totalmente tirada abajo. Es un tema que no da idea. Y que nosotros estamos muy de lleno con la idea de volver fuertemente. Entonces, si queremos volver fuertemente con esto, tenemos que tener que los comuneros que van a vivir ahí no necesitan un GPS, como mencionaba Gustavo, para llegar a la descentralización es fundamental. Nosotros creemos profundamente en la descentralización de la decisión política y administrativa. Esto es, queremos que cada comuna sea un pequeño municipio, que se resuelva el tema a escala local. Digo, que no haya que ir a Bolívar 1 porque tenés un bache, un problema en la plaza. El comunero tiene que ser el jefe de gobierno de la comuna, pero los 7 comuneros. Y hay que actuar, y los consejos consultivos, en lugar de mandar a la gente a la casa, hay que escuchar a las asociaciones y que tengan voz. Y que esa voz se convierta en voto de verdad. Digo, que sean parte de una discusión. Las ciudades que tienen presupuesto participativo, yo he ido a la ciudad de Canoas el año pasado, Brasil, al lado de Porto Alegre, que maneja el PT. Ahora Porto Alegre la maneja otro grupo político que era del PT, es como Massa, era del PT pero se pasó con otro. Es una ciudad de 300.000 habitantes, una dimensión como Morón. 60.000 personas participaron a lo largo del año del presupuesto, de la discusión del presupuesto. Una inmensidad. Digo, ¿cómo no van a mejorar estándares de calidad? La seguridad, por ejemplo. Digo, la vez pasada yo estaba en Plaza 1 de Mayo y un compañero acá, de esta comuna, un compañero me dice, no, ahí arriba vive un dealer. Digo, ¿y la policía? No, la policía está entongada. Y los vecinos no. Era un comunero el que me lo decía, ¿eh? Y yo digo, esto se soluciona con la participación de la gente. Digo, yo jefe de gobierno, voy ese día a la comuna, decimos dónde está la droga, dónde está esto, dónde está lo otro, llamo al comisario, hago una movilización en la esquina y hasta que los tipos no vayan presos o no se vayan del barrio, hay 500 personas todos los días o 1000 personas. Digo, la movilización popular es lo único que te hace cambiar esto de las organizaciones vecinales. Ahora, si lo mando a la casa, el tipo va a seguir vendiendo droga porque están prendidos todos aquellos que hacen negocio con la venta de droga. Puso un escalón, para mi gusto, demasiado alto para la participación. Pero eso con respecto al frente para la victoria. No te cuento porque yo viví fuera bien en la carrera, ahora hace 3 meses que estoy viviendo en Belgrano. Y es como si yo hubiera ido a vivir al Chaco, la milicia acá como funcionario, nada. Entonces, no, hay cosas
No te preguntaba, no. Te cuento cómo es la ley electoral para los frentes electorales. Cada frente decide, el sistema electoral para legisladores y comuneros es el sistema DOT, el sistema proporcional. Es decir, según la cantidad de votos que saque cada uno, es la cantidad de legisladores o de comuneros. Pero hay un piso mínimo. O sea, hay piso. Sí, hay un piso. En el nacional el piso es del 3%. Y en la ciudad el piso es del 3%. No es que con el 3% metiste un diputado nacional. Todo depende de cuántos votos haya sacado cada partido. Después se reparte la cantidad de cargos a cubrir dividido un sistema matemático. En general, con un 3% metes un legislador, con un 7, 8 o 9 metes un diputado. Depende si se renuevan 12 o 13 y depende cuántos votos sacó cada uno. Pero digamos, más o menos es así. 60.000 votos para, o 60, 50 o 45 para un legislador y 100.000 para un diputado. A veces con 100.000, con 110.000 metiste 2 y a veces con 99.000 no metiste ninguno. Pero todo aquel que en las PASO pase un mínimo, el mínimo del 1,5 en las PASO, entra. Es decir, el frente electoral tiene que sacar el 1,5. Pero dentro del frente electoral, cada frente establece sus reglas. Y acá se estableció un mínimo del 25%. Ahí va la pregunta mía. Entonces, uno tiene dos opciones. O rompe el frente y se va. Y dice, me presento por la mía. Si el Frente para la Victoria saca hoy el 25% de los votos, para meter un legislador en el sistema proporcional tenés que sacar el 25 del 25. Alguien que me saque esa cuenta. ¿Qué? El 6,5 del total. Es decir, que para meter un legislador en la interna del Frente para la Victoria tengo que sacar el doble que si fuera por afuera. Y a mí me parece que lo mejor hubiera sido que no hubiera piso. Después, como hay X cantidad de cargos a repartir, se reparten en proporción a los votos que saca cada lista. Acá, este sistema, ¿quién favorece? Al que sale primero. Porque puede ocurrir que el que salga primero, saque el 26% de los votos y se lleve todos los cargos. Porque ninguno de los otros sacó el 25%. La verdad que creo que los muchachos se volvieron a equivocar. Si saca menos del 25 también se lleva. Si ninguno llega al 25, pongamos ahí 6 listas. Si ninguno saca el 25, el que sale primero se lleva todo. Yo creo que se volvieron a equivocar porque están pensando en los cargos de legisladores y no en el jefe de gobierno y no en la elección nacional. Porque esto desmoraliza, no a nosotros, vamos a dar la pelea, porque ahora tengo más bronca y le quiero ganar. Y quiero sacar el 26, y que ellos saquen el 24 y que no entre ninguno. Es así. Porque las reglas son de poca participación. Entonces, hoy me crucé con uno de los dirigentes, por supuesto, después de haber mandado mensajitos duros, en un estilo López, ¿sí? Alguien lo mira y dice, bueno, lo tendría que haber puteado. No, mi estilo es otro. ¿Qué? Claro, mi estilo es otro. Pero me encuentro con uno que quiere ser candidato a jefe de gobierno. No voy a dar más detalles. ¿Sí? Juan de nombre. No voy a dar ningún detalle. Me lo cruzo y le digo, mirá que va muy igual, ¿eh? No. Mirá que vamos a ir igual. A ver si no entendieron. Poner el 50% de piso, yo voy igual. No entendía. Y me dice, bueno, a partir del jueves conversamos. Bárbaro. Pero mirá que yo voy igual, ¿eh? Entonces, bueno, qué sé yo, son las reglas del juego. La verdad que yo soy un hombre de gobierno nacional,
hablaré mañana con el jefe de gabinete, hablaré con el secretario general de la presidencia, volveré a hablar con el secretario general de la Cámara como hablé esta mañana, y les diré, miren muchachos, se volvieron a equivocar. La verdad que ojalá que todos quieran participar con el mismo entusiasmo de ganarles a ustedes, pero algunos se va a achicar, y si se achica perdemos todos, porque si hay algunos que no participan, ese militante lo perdimos contra Lustó y Ocaña, que se van a matar, y contra Rodríguez Larreta y Michetti, que también se van a matar. Entonces nosotros, que teníamos la posibilidad de no matarnos, porque somos todos compañeros del mismo proyecto, y competir, que es diferente, digo, en la semana estuve con Heller. Él quiere ser, yo quiero ser. Y dialogamos, che, pensemos a ver si hasta podemos hacer una lista en conjunto de legisladores, de comuneros. Si yo voy a un debate con Heller, lo respeto, es mi amigo, en todo caso trataré de buscar algo para que me voten a mí y no a él, en un clima de diálogo, de concordia, del mismo proyecto. Si en eso estamos, de eso se trata. No es que voy a tener a Macri, a Lustó, a Carrió, no, lo voy a tener a Heller, lo voy a tener a Cabandier, lo voy a tener a Marangoni. En todo caso, con Marangoni sí tenemos diferencias ideológicas un poco más grandes, pero en lo personal es una persona muy correcta, un buen tipo, digo, es un centro liberal y yo no, pero en todo caso hay márgenes en el proyecto, hay más kirchneristas, menos kirchneristas, pero todo más o menos kirchnerista. Pero con Heller me unen más cosas. La única que me diferencia es donde tengo la cuenta. La tengo en el Nación y él la tiene en el Credicó. ¿Qué vamos a hacer? Él es de Boca y yo soy independiente. Pero salvo eso, que no se puede arreglar, todo lo demás lo charlamos. Y la verdad que hasta podemos hacer lista en conjunto. Ahora también la vamos a hacer porque nos van a obligar para juntar más votos. Pero a esto me refería. La verdad que el espíritu deportivo es el de Bilardo. Mejor no tomé del agua que te dan. Si ganás con la regla del otro, mejor. Mejor que no tomé del bidón. Sí, pero vamos a competir con la regla de otro. Sí, claro. A ver, digo, porque creo profundamente en lo que estamos haciendo, que trasciende la cuestión personal y que me parece que es estratégica para el proyecto. La mejor elección en la ciudad del conjunto del Frente para la Victoria ayuda a Cristina, y la peor nos perjudica y ayuda a Macri o a Massa. Bueno. En sentido contrario, yo ahora vi un capital, pero bueno, veo las elecciones, he seguido algunas elecciones. ¿Dónde tenés domicilio? No, está bien, porque digo, los de provincia tienen derecho a una pregunta. Los de capital a 3 preguntas. Estoy resistiendo con la banderita de Guillerita, que no me pongo la remera porque tengo miedo que me mire. Pero, no, digo, en sentido contrario, la derecha sí fue más viva, más inteligente en las últimas elecciones, cuando fueron 50 listas. Después tuvieron un tanto no hubo para poder... y van a volver ahí. Está bien, después explotó esto, pero como en términos de efecto político, fue significante. Yo creo que hoy no podemos... La derecha va a volver a explotar. El problema es que no importa si gana Macri, Massa o Cobos. El que gana es el mismo. Digo, es el mismo patrón. La derecha misma hizo dinamitar a Lula. ¿Sabes por qué? Porque con 3 frentes electorales ganábamos la primera vuelta. Entonces la mandaron a Carrió el año pasado a hacer explotar el lunes, el día que se levantó y se fue con la carterita a comer pizza en la esquina. ¿Sí? Porque dijo eso, me fui a comer pizza. ¿Qué es más entretenido que esto? Y entonces ya no existe más. Y ahora, si ven que uno de los dos se consolida, al otro lo van a matar. Pero lo van a matar ellos mismos, lo van a poner en la tapa del diario, va a aparecer como el intendente Salta, en calzoncillo y con chicas en bikini. Digo, van porque necesitan ganar. Están dispuestos a todo. Digo, si intentaron un golpe de Estado, hicieron una denuncia contra la presidenta y mataron a un fiscal, ¿cuál es el problema? Bueno, el tema es la inteligencia nuestra, no la de ellos. La de ellos ya la conocemos. Son inteligentes. Nosotros le ganamos porque hacemos mejor las cosas, porque tenemos base popular
pero no boicotemos la base popular, hagamos que la gente participe. Bueno. ¿Cómo pensás que se puede revertir esta situación de vaciamiento de la educación pública del ámbito de la ciudad? A mí me parece que tiene dos planos. El plano de la discusión de la currícula del sistema educativo, es decir, de los contenidos, y el plano de la infraestructura escolar. Los dos hay que atenderlos en simultáneo, pero vos no podés tener una buena calidad educativa si no tenés escuela donde poner a los chicos. Es decir, hay plata para construir escuelas, hay una decisión de Macri de no construir escuelas. Yo el año pasado lancé una idea, pero que algunos compañeros no me comprendieron. Lo cuento como anécdota, porque a veces falta un poquitito de agudeza, no porque lo mío fuera demasiado agudo, pero por lo menos dije, a mí se me ocurrió esto, a ver si a otro se le ocurrió otra cosa. Cuando Macri saca la inscripción online, quedan 17.500 chicos sin vacantes, de los cuales 7.500 eran de 45 días a 3 años, que la Constitución Nacional prevé que tienen que tener jardín maternal, pero que no están construidos, es decir, en la práctica era imposible. Entonces yo dije, me metí en change.org, o así se llama, y hice una propuesta. Primero, que construya establecimientos para 7.500 chicos, que mientras tanto los reubique en establecimientos públicos, pagándole la vianda, el transporte, y que en todo caso, a elección del padre, le pagara el jardín privado. Yo dije, por algún lado hay que agarrarlo. ¿Por qué? Porque se habían movilizado menos de 200 padres. ¿Y cómo terminaba la historia? El que tiene plata le paga un jardín y el que no, lo tiene en la casa. Sin socializar y sin escolarizar. Yo digo, ¿no construiste las escuelas? Pagar el jardín y el padre elige cuál. Me contestaron, eso es privatizar la educación. No, loco, no leíste lo que puse. Esto es buscarle la vuelta a un tipo que deja 7.500 pibes en la calle y no pasa nada. Este es el problema, no pasó nada. Entonces yo creo que hay que construir urgentemente las escuelas. ¿Tenemos con qué? El gobierno nacional construyó 1834 y 9 en la ciudad de Buenos Aires. Y quisimos construir 6 más y dijo que no, y al año siguiente quiso poner los containers, una locura. Y empezar a discutir la calidad educativa, los contenidos. Digo, eso es permanente, lo tenés que discutir con la comunidad educativa, con maestros, con padres, con supervisores, con directores, con la política. No es hacer un congreso pedagógico permanente, pero sí hay que discutir incorporación de una... Digo, lo más preocupante es la secundaria. Vos tenés un problema en la primaria que perdiste la mitad de la matrícula en el sector privado. Mejorar las condiciones edilicias, mejorar los contenidos y arreglar mejor con los maestros para que los pibes vuelvan. Y si no, será un problema del padre que a una educación de calidad quiere pagar una privada. El problema de la secundaria es cómo retener al adolescente, cómo interesarlo, la adolescencia es jodida, hay mucha deserción. Entonces me parece que esto tiene que ser una discusión permanente. Ahora, como mínimo tenés que tener las escuelas donde los pibes vayan, porque si no, cualquier discusión es en vano. Yo creo que, digamos, en este esquema, y con esto termino, de empezar una ciudad sobre otros valores, cuando uno habla de derechos sobre negocios, los derechos son la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la seguridad, la higiene, los espacios libres, ¿sí? O los espacios verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Es una discusión de modelos. Nosotros vamos por otro modelo, vamos a pelearla comuna por comuna, tenemos materiales, tenemos volantes, en una semana cierran las listas, las caras que van a ver en nuestras listas van a ser de los vecinos que vienen militando hace años, no van a encontrar a nadie que no lo conozcan, y esta es nuestra propuesta. Ganamos, perdemos, pero vamos a ir con nuestra propuesta. Como dice alguno,
vamos a ir a ganar con las botas puestas. Gracias.